Muy buenas tardes a todos. Les doy la cálida bienvenida al curso de auxiliar en educación especial. Mi nombre es Martín Nicolás Prince y voy a ser su tutor durante estos 4 meses de cursada. Bien, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla donde vamos a ver lo que sería el módulo número 1, la introducción a lo que es la educación especial. Si me permiten un segundito, les estoy compartiendo pantalla. Bueno, bien, esperamos que se abra. Perfecto. Bueno, acá les comparto lo que es un poco, así sintéticamente, la historia de la educación especial. Bueno, acá, como algunos sabrán u otros no sabrán, comienza en la época antigua, en la época de la negación. ¿Qué quiere decir negación? Que las sociedades antiguas, ya sea como Esparta, Atenas, em, a las personas con discapacidad se las rechazaba y se las llegaba incluso a matar o quitar la vida por el solo hecho de tener una deformidad, una enfermedad discapacitante. Por eso es que se decía en la antigüedad que se los consideraban como unos seres endemoniados, diabólicos, ¿m? Y por lo que desde el enfoque religioso eran sometidos a exorcismos por la creencia misma de que tenían fantasmas y demonios, como le había nombrado anteriormente. Bien, luego, acá vamos a ver, em, vamos a ver un poco de lo que es la edad antigua, la edad media, el renacimiento, uy, perdón, y durante el siglo XVIII y XIX. Bien, con respecto a la edad antigua, nos volvemos a pasar, perdón, se hablaba de que los griegos, especialmente en Esparta, los bebés que nacían con alguna discapacidad o deformidad, ya sea motora o una discapacidad física, intelectual, se las asesinaban y bueno, es lo que sucedía en su cultura, digamos. En cuanto a la edad antigua,
vamos a hablar que utilizaban la fuerza física para los quehaceres laborales. Eran seres del mal, posesión demoníaca, que tenían un demonio dentro. La discapacidad era un castigo divino para ellos, por lo que eran aislados o eran asesinados también. Cometían homicidios, infanticidios. En la Edad Media, las personas con discapacidad seguían siendo maltratadas, vivían en caridad de las personas y eran rechazados. También existían instituciones donde internaban a esas personas y así protegían a las personas normales. Creían que, entre comillas, las personas normales debían ser protegidas de estas personas, entre comillas, endemoniadas, ¿no? Y entonces ser encerradas o internadas en instituciones religiosas, y en donde se seguía practicando ahí lo que es el exorcismo, con la idea de quitar el demonio que llevan dentro. Después, en la época del Renacimiento, ya hay un cambio un poco distinto. Ya se le comienza a brindar rehabilitación a las personas que tenían discapacidad para que tuvieran mejor calidad de vida, ¿no? Entonces acá viene la pregunta de los científicos. Se preguntaban si la discapacidad era castigo de Dios o de qué dependía su discapacidad. De aquí los científicos ya empezaron como digamos, a interesarse por el estudio de dónde provenía la discapacidad, pero ya no era, ya no había un castigo, digamos, por parte del... Después ya en la época ya empiezan del siglo XVIII y XIX, ya es donde se empiezan a crear este, nuevos paradigmas filosóficos, políticos, y esos paradigmas eran vistos a nivel institucional. Se empiezan a crear instituciones para personas con discapacidad. este, y bueno, empiezan también a surgir algunos personajes, el famoso niño salvaje, entre comillas, Itard, que fue encontrado en medio de los bosques franceses. El niño se llamaba Aveyron se llamaba. Y bueno, y luego empiezan a surgir otros personajes más, como una pedagoga, una educadora científica, médica, psiquiatra, antropóloga, bióloga, psicóloga y feminista humana italiana. Ella también se encargaba del estudio de las personas con discapacidad. Y bueno, y ahí van surgiendo las escuelas para ciegos, las escuelas para personas sordas. este, y, las, y se comienza a adoptar un enfoque rehabilitador, digamos, para médico rehabilitador, con el objetivo de que las personas con discapacidad se puedan integrar, digamos, con absoluta normalidad a la sociedad. Pero para adaptarse a esa sociedad con absoluta normalidad, debían rehabilitarse. Ellos tenían en esa época, ya hasta el siglo XX, mitad del siglo XX, se tenía, era la época de la de la de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la concepción de que las personas que no tenían una rehabilitación, que no se las podía normalizar, entre comillas, no podían estar en la sociedad. Es el enfoque médico rehabilitador. Les comento así esto así de manera sintética. En el material de estudio lo van a tener un poco más profundo para que lo visualicen. Es para, más que nada, esto es un apoyo, un soporte que yo les brindo. Y bueno, en la década del 70, en las décadas de los 70 80, ya las personas con discapacidad ya empiezan a luchar por sus derechos. Comienzan a salir a las calles a hacer manifestaciones para pedir que se le cumplan
esos derechos, ¿no? que tienen, que tiene el Estado para con ellos, ¿no? Como por ejemplo a vivir dignamente, a tener asistencia médica, a tener acceso gratuito al transporte, tener acceso a los estudios también, ¿por qué no? Los estudios universitarios, ya digamos que en la década del 70 acá los estudios universitarios ya eran gratuitos, y bueno, etcétera, etcétera, hasta que bueno, ya este, pasaron mucho tiempo más, pasó que bueno, hasta la actualidad todavía se siguen luchando por los derechos de la persona con discapacidad en este país, por lo menos, tratando de que logremos alcanzar la inclusión y no verla como una utopía más, digamos. Queremos algo que sea algo real, algo que se pueda manifestar de verdad en estos tiempos. Y para eso necesitamos luchar colectivamente, necesitamos poner un grano de arena de cada sector, no solamente desde lo educativo, sino también va a lo económico, lo político, en la conciencia social de las personas. Eso sería. Bueno, ahora vamos a ver los enfoques de la educación especial. Acá van a poder visualizar también un poco de lo que les mencioné en la historia, digamos, ¿no? Vamos a hablar de un modelo tradicional o un modelo, sí, tradicional, y vamos a hablar un poco de lo que hay, un modelo, el modelo religioso, donde se hablan del sacrificio de los niños, se habla en el modelo tradicional, de niños débiles que eran producto del pecado, consideraban la discapacidad, eran objeto de caridad. ¿Qué quiere decir esto? Que los ponían a pedir dinero, y a pedir limosna. De mendicidad es lo mismo. Después también hablan de los hospitales. Bueno, eso está en francés, no lo entiendo, pero en el siglo XIX el sujeto pasa a ser un sujeto de estudios psicomédico, se lo sometía a estudios, a experimentos, este, en- se, se lo segregaba, se lo separaba y también discriminaba en lo que era todo el modelo tradicional religioso, ¿no? Luego, cuando va al paso del tiempo en el siglo XX, ya al llegar en las épocas de las guerrillas mundiales, ya se empieza a encontrar acá el modelo rehabilitador, ¿no? Donde se admite que el problema se encuentra en la persona. ¿M? De acá se pretendían que la persona con discapacidad se inserte al trabajo o a la vida normal, luego de ser rehabilitadas con el objetivo de normalizarlas, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, también los que sobrevivían en la guerra, faltaba algún miembro, ya quedaban obviamente con discapacidad motora, ¿no? Y bueno, querían ser, para poder ser insertados, necesitaban primero ser rehabilitados. Entonces es la visión de la educación especial desde un enfoque biomédico. Y acá también se tienen en cuenta el término en el año 78, en los 40 se usaban necesidades educativas, ¿no? Bueno, acá ya se lo sustituye en el año 70 por deficientes, inadaptados, discapacitados o minusválidos. Se utilizaban términos bastante, que no iban, bastante despectivos, digamos, no me sale la palabra en sí. Luego hablamos del enfoque del enfoque social, acá hablamos de la autonomía personal. ¿Qué quiere decir el enfoque social? Que la discapacidad se va a producir
en interacción de la persona con los obstáculos o barreras físicas de la sociedad, ¿no? Este, bueno, acá vamos a ver, ese es el modelo social, o sea, ¿qué hay que hacer? Suprimir esas barreras arquitectónicas, físicas o intelectuales para poder vivir en una sociedad inclusiva, ¿no? Eso es lo que quiere decir el modelo social de la discapacidad, que acá, bueno, en el gráfico figura como modelo de autonomía personal, pero es lo mismo. Bien, acá ya al pasar el tiempo, la década del 70, la década del 80 y 90, ya nos plasmamos en lo que es nuestra actualidad. Existe una clasificación internacional acá muy importante de lo que son, primero, de lo que son las deficiencias y las minusvalías. Nosotros necesitamos saber primero qué son esas dos para poder comprender la discapacidad, que es el término que se debe emplear en estos tiempos, que se dice personas con discapacidad, se dice. No son personas ni especiales, ni personas enfermas, ni personas, ni pobrecitos, como lo suelen llamar algunos. No, 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 no. Son personas con discapacidad o por su nombre. Bien, acá vamos a primero a ver lo que es la deficiencia, ¿no? Es cualquier pérdida o anormalidad en la estructura fisiológica, psicológica y anatómica de una persona. ¿Qué quiere decir con esto? Pérdida de una normalidad en su estructura fisiológica, psicológica y anatómica. Por ejemplo, si hablamos de algo fisiológico, estamos hablando que tienen deficiencia en urinaria, tiene problemas en los riñones, eso quiere decir deficiencia. Ujú. Eso quiere decir deficiencia, que está fallando algo en sus órganos, en su sentido. La minusvalía es la desventaja de la deficiencia o discapacidad que limita el normal desarrollo de una persona en un determinado rol social, ¿no? Eso es lo que les expliqué. Por ejemplo, como trabajador, como madre o como pareja. La discapacidad, ahora vamos a ver el término discapacidad, es cualquier restricción o carencia producto de una deficiencia, ¿no? De la habilidad para ejecutar una actividad en lo que se considera normal para una persona. Esto es producto de la deficiencia, que se produce, por ejemplo, si yo estaba hablando hace rato del mal funcionamiento o deficiente de funcionamiento de los riñones, estoy hablando de una discapacidad visceral. O una persona que tiene problemas cardíacos, estoy hablando de una discapacidad también visceral. De una persona que tiene problemas, por ejemplo, psiquiátrico, estoy hablando de una discapacidad psicológica o psiquiátrica. Así que eso para que tengan en cuenta un poquito cómo se diferencia. Acá también está el término que es exclusión, integración, segregación, inclusión. Acá la inclusión e integración, este, acá la exclusión sería cuando las personas con discapacidad quedan fuera de la sociedad, quedan fuera de la sociedad por el solo hecho de tener una discapacidad, ¿no? La integración, cuando, cuando en un grupo de personas, entre comillas, normales, se integra en el mismo círculo, sea, a varias personas con discapacidad, ¿no?
pero no se las incluye en las actividades que realizaría una persona normal. Por ejemplo, en un aula, ¿no? Si ingresan a un grado dos alumnos con autismo y los demás niños, entre comillas, no tienen ningún tipo de discapacidad o dificultad, van a ser integrados al mismo curso, pero no van a participar de las mismas actividades. Eso sería integración. La segregación, la segregación es cuando las personas con discapacidad, por ejemplo, una discapacidad auditiva, conforman minorías. Eso sería segregación, minorías. Minorías separadas de las personas, entre comillas, normales, ¿no? De la sociedad que no tiene discapacidad. Eso sería. Y la inclusión es cuando en este conjunto entran todas las personas, ya sea con o sin discapacidad. Eso sería, esa sería la diferencia que hay entre cada una de ellas. Bien, por último, les voy a nombrar de qué se trata el rol de un auxiliar en educación especial. ¿Cuál sería la función de un auxiliar? Colaborar con el docente de educación especial en el seguimiento de los estudiantes con discapacidad. Supervisar el desplazamiento de los estudiantes que tengan una discapacidad motriz o sensorial, ya sean los sanitarios, en las salidas al patio o salidas al colegio. También en la elaboración de los materiales didácticos para el profesor de educación especial. Por ejemplo, afiches para dar la clase de matemáticas, de suma y resta, para dar una propiedad asociativa, y también colaborar informando a los padres sobre el progreso que tiene el niño en el aula. O sea, cómo, basándonos del instrumento, del informe pedagógico que emita el docente de educación especial o el informe psicopedagógico, si ustedes como auxiliar deberán informar el progreso del estudiante. Y bueno, también hay otros tipos como por ejemplo, acompañar al niño fuera a la salida de la institución, también dar clases de apoyo particulares para como seguimiento al niño. Y bueno, eso sería todo por este módulo número 1. Los veo en el número 2. En Dios mediante. Que tengan ustedes buenas noches.